Ya nos encontramos acá en la parte de adentro y lo primero que uno tiene que ver es este detalle, vea. Que como ustedes pueden ver ahí es el primer Peterbilt 389 en Puerto Rico y fue hecho para José Molina. Hey parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en Puerto Rico, papá. Tenemos la oportunidad hoy, gracias a Dios y gracias a Master Chrome, de grabar hoy, porque hoy ya llevamos como 3 videos grabados. Está espectacular. Incluso el sonido es totalmente diferente, o sea, es el primer Peterbilt que grabamos para el canal. Tiene frenos de disco, tiene un Packard 500, pero pues ustedes ya saben cómo es la dinámica. No siendo más, parceros, vamos a verla. Bueno, bros, como les venía comentando, gracias a la tienda acá en Puerto Rico de Master Chrome, que es la que está allá al fondo, pudimos hacer estos contactos y la oportunidad de grabar esta hermosa obra de arte, porque eso es, vea, más que cualquier otra cosa, todos los detalles que tiene representan el amor de una persona hacia un carro. Para conocer más acerca de este hermoso Peterbilt 389, que casi no me aprendo la referencia, vamos a tener aquí a Juan nuevamente, que es el dueño de Master Chrome, que ya saben todos ustedes, le he visto en todos los videos anteriores, el dueño de la tienda de lujos. Entonces, bros, estamos aquí nuevamente con él y él nos va a explicar qué características tiene este carro, porque tiene un motor Packard, bueno, diferenciales, todos ustedes ya saben. Entonces él nos va a contar más acerca de eso. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo está? Nuevamente, bienvenido al canal. Saludos nuevamente, un gusto siempre ser parte de su canal. Como vemos aquí, tenemos una unidad Peterbilt 389 del año 2017. Este camión pues es de un cliente de nosotros que esta vez lo quiso hacer un poco diferente y le dio un look como más americano. Aquí tenemos una combinación de lo que viene siendo cromo, pintura y lujo. En este caso, este camión pues, como bien mencioné, es del 2017, tiene un motor Packard 500 caballos, una transmisión 18 velocidades, 456 de recio. Es una combinación bastante buena para lo que se ofrece aquí en la isla y el tipo de carga que él hace. Si podemos ver y tomarle luego, podemos ver que es un camión de trabajo, uso diario, bien mantenido, su dueño es bien maniático, le tenemos que dar el crédito. Esto es una unidad que comienza a trabajar en la madrugada y termina en altas horas de la noche. Y si podemos ver, el mantenimiento de este camión impecable. Bueno, las imágenes lo dicen por sí solos. Tenemos aquí, podemos ver los lujos que tiene, el diseño de las luces, que son las de punto, cat panel que son, en vez de tener los cromados como normalmente ellos vienen, se hizo una opción de pintura. Podemos ver el
tipo de escape que es de 8 pulgadas en la marca Dynaflex, marca americana. Podemos ver aquí el tipo de los cajones de herramientas, los tanques, el tipo de despensa. ¿De qué capacidad son los tanques? Estos tanques son pequeños, son de 70 galones, por lo menos el del lado izquierdo. El lado derecho son alrededor de 100 galones. Para el uso que tiene, pues una combinación que cumple con las métricas de aquí de la isla. Podemos ver entonces la parte de atrás, ya los fenders son de fibra de vidrio. Es un diseño que le da un poco más de clase. El camión está montado, como decir, un estilo lowride, más pegado así al asfalto y la vea. Podemos ver el tipo de quinta rueda, que es en aluminio, bastante popular en el uso de los camiones de gasolina. Nos ayuda con el peso. Podemos ver en la parte de atrás, aquí no tenemos mucha variedad de luces, porque son pocos concentrados en el área del medio del camión. Aquí podemos ver, este tipo de luz se ha vuelto muy popular y la vendemos mucho, ya que es con la anilla de seguridad para evitar pues, que haya un robo de la luz y demás. Pero esta misma luz, a la vez que hace todas las funciones, las señales, también cuando cambia a reversa, cambia totalmente blanca. Y es un modelo que se ha vuelto bastante popular en el uso aquí en Puerto Rico. Continuamos acá como Tiene frenos, ¿no? En disco. Correcto, esta unidad Peterbilt vino con frenos en disco, que es algo que también no era muy popular en el pasado aquí, pero sí se está viendo que las unidades nuevas lo están trayendo. Lo que sí se nota es que si lo comparas con una banda tradicional, es bien duradero, funciona bien. Además viene con el sistema del DEF, ¿no? También. O sea, eso es otro de los... Y la suspensión delantera de bombonas también, de aire. Correcto. Este camión pues tiene muchas características, como mencioné al principio, que son características de camiones americanos, tipo tejano, como digamos acá. Podemos ver aquí en el otro lado del camión. Sí está equipado con todo el sistema de DPF, urea, filtros y demás. Regulaciones norteamericanas que nos aplican a nosotros acá al ser parte de Estados Unidos. Ok, y bueno, lo que estábamos mencionando ahorita es que ese motor es muy silencioso también, ¿no? Lo Packard, digamos más o menos, ¿qué opinión tienen acá en Puerto Rico de estos motores? Por lo menos es un motor que salió hace bastante tiempo, se ha convertido y se ha hecho un poco popular aquí en Puerto Rico. La mayoría de los Peterbilt lo están trayendo ahora. Yo personalmente no he tenido ninguno, pero a referencia de las personas que lo escucho, son motores muy económicos en combustible, alta eficiencia, y por lo menos el que los tiene habla muy bien de ellos. Ok, bros, esas son las características más o menos de lo que es este hermoso Peterbilt por fuera, como ustedes lo pueden ver. Sin embargo, pues tiene características increíbles que muy poco vemos en Colombia. Pero no siendo más, bueno, suspensión, el tema de la suspensión que ya lo mencionamos, tiene 2 bombonas adelante por cada lado, o sea 4. Tiene suspensión también aquí en este lado debajo de la cabina, y aquí también tiene suspensión de aire de bombonas, y es como mixta porque también tiene hojas, vean. Bueno, no siendo más, en la parte de afuera, ahora sí vamos a conocer esta nave por dentro, porque está, o sea, yo pocas veces he tenido la oportunidad de subirme a un Peterbilt y este me cautivó, me tiene enamorado, parceros. Entonces, no siendo más, vamos para arriba para que ustedes lo vean. Bueno, ya nos encontramos acá en la parte de adentro y lo primero que uno tiene que ver es este detalle, vean. Que, como ustedes pueden ver ahí, es el primer Peterbilt 389 en Puerto Rico. Y fue hecho para José Molina. ¿Cómo ven ustedes ese detalle? Que el carro de uno venga marcado con el nombre de uno. Increíble. Bueno, aquí ya estamos nuevamente arriba y nos van a explicar todo lo que trae un Peterbilt por dentro, porque pues allá en Colombia como no hemos grabado el primero. Este es el primero en el canal y es totalmente diferente. Vamos a ver qué nos pueden contar aquí de este Peterbilt. Bueno, por lo menos el camión Peterbilt es un camión bastante popular en los Estados Unidos y siempre se ha caracterizado por ser un camión cómodo y de mucha, valga la redundancia, ¿verdad? Mucha comodidad hacia el operador, hacia el dueño. Esto, si
si lo ves el tablero por sí solo habla, te indica todo. Tenemos aquí el reloj prácticamente para todas las aplicaciones del camión, voltaje, temperatura del motor, coolant, presión de aire delantera, trasera, la cantidad de que nos queda, temperatura de la transmisión, presión de aire en el sistema de bolsa, tanto del lado izquierdo como el derecho. Tenemos un tablero, una Navigation Plus, que aquí podemos ver todos los detalles de lo que el camión está haciendo en su momento. Tenemos para graduar la pantallita que tiene aquí, cualquier falla que el camión tiene como tal la podemos ver y manejar desde esta área. En fin, el camión Peterbilt entiendo yo que es, como le llaman en los Estados Unidos, el sueño de cada camionero americano. Pues aquí podemos tener un ejemplo de un vivo camión Peterbilt original. Es que estoy sin palabras, porque está totalmente diferente, incluso este detalle del pedal del clutch. Ey, vean, si ven que está como pegado allá al piso. Bonito, bonito todo eso. Bueno, ¿y qué más podemos aquí como observar aquí dentro de este vehículo? Uf, todo es totalmente raro, diferente. ¿Pero esto es original o...? No, ya estos son aditamentos porque se le hacen aquí, localmente, de música. Obviamente es un detalle que lo identifica muy bien en lo que es Esas también son, me imagino que se las ponen. Sí, hasta me imagino que creo que estas las compró, estas prenden verde, y le da como una tonalidad de noche de que se vea todo el tablero y todo el camión iluminado de verde. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente aquí a todas las personas de la tienda de Master Chrome, porque increíble todo lo que nos han ayudado a conocer, las personas con las que hemos hablado para llegar a grabar toda esta clase de vehículos para ustedes. Entonces yo doy las gracias de parte de ustedes y mías también a Master Chrome y a Juan. Muchísimas gracias por todo, por ese cariño, por esa acogida que nos tuvieron a nosotros aquí en Puerto Rico, a un colombiano. Muchas gracias. Agradecido siempre, y al pueblo colombiano un saludo de nuestra parte. Como digo, Puerto Rico tiene las puertas abiertas para ustedes. Me encanta el gusto también colombiano de cómo son como le llaman allá, las tractomulas. Me gusta eso y no me voy a tardar en dar la oportunidad de ir allá personalmente al verlas, porque a mí yo soy una persona que no me gusta hacer siempre lo mismo. Me gusta innovar, hacer ideas, combinarlo, sacar cosas nuevas. No seguir siempre solamente copiar y seguir con lo mismo, sino innovarlo. Ese es el punto. Agradecido, aquí un servidor. Bueno, mis bros, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado conocer esta hermosa obra de arte, porque a mí la verdad me tiene, mejor dicho, en la estratosfera. Este carro está increíble, está muy bonito. ¿Cómo se sentirá andar en un carro de esos? Eso debe ser otra cosa. Pero bueno, no siendo más, parceros, llegamos al final del video. Por favor, ayúdenme con un comentario, con un like, con compartir el video. Créanme que me gusta que ustedes hagan esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque me apoyan a mí, a que el canal crezca, a que más personas nos vean, para llegar a más lugares del mundo y así poder llevar a ustedes esta clase de contenido. Porque, parceros, la idea es viajar a todo el mundo y grabar mulas en todo el mundo a ver cómo nos va. Espero que les haya gustado y no siendo más, parceros, nos veremos en una próxima ocasión.